Hola, Selma Dum y yo, Silvana Bogiano, te damos la bienvenida a nuestro programa de literatura y creación que llamamos Abracadabra. Aberaj, iré creando, Kedabar a través de la palabra. Construimos realidad a través de lo que decimos en nuestras vidas. Y así también, claro, en este espacio informal, lleno de cuestiones, comentarios, inspiraciones, pensares, criterios, creatividad, juego. Un, dos, tres, abracadabra. Y la magia de encontrarnos un rato para disfrutar, para pensar, informar, deleitarnos. Un rato para estar en compañía de la belleza, la alquimia, de lo profundo, de lo poético, ese tesoro inusual durante nuestro andar diario. Un, dos, tres, abracadabra, averaj kedabar, para encontrarnos con la palabra, recuperando lo que es también la vida, una larga, inesperada conversación. Hola, hola, queridísima audiencia. ¿Cómo están en estos días de verano? Verano. Hola, Selma. ¿Cómo han andado esas vacaciones, Silvana? Bueno, aquí estamos retomando nuestro programa maravilloso, mágico, hoy 5 de febrero, después de unas semanitas de receso. Les recordamos que estamos aquí en el estudio de Radio Z junto a vos, con la logística de Charlie Gerbaldo, la producción de Dayana Cabrera, el diseño gráfico de Manuel Padilla y la participación de nuestro operador Nahuel Rodríguez. Hola, Nahui. Hola, ¿cómo andan? Muy bien. Agradecemos como siempre a Matías Murray, mi hijo, su bello tema musical que elegimos para nuestro programa. Este programa Abracadabra, construyendo realidad a través de la palabra, que conducimos Selma Dum y yo, Silvana Bogiano, y vamos a empezar a construir magia, ¿no? Porque la magia se construye, si no se diría 1, 2, 3. Y en ese proceso de creación del 1, 2, 3, vamos a empezar con algunos mensajes, Selmi. Bueno, yo tengo, además de todas las salutaciones por este reinicio de temporada, un aviso. Nuestra amiga Adriana Greenberg, que vos sabés es directora de teatro, inaugura su taller de escritura y actuación en el Complejo General San Martín de la calle Corrientes. Lo va a realizar los días martes, empieza el martes 20 de febrero de 19:30 a 21:15 horas. Y su taller va a durar del 20 de febrero al 26 de marzo. Para cualquier información pueden dirigirse al sitio web de El Cultural San Martín, porque la inscripción es online. Y vamos a otro mensaje. La licenciada Patricia Vallanela, colega y amiga de la casa, nos envía la siguiente info. El Festival de Verano de Santiago Doria. La entrada es gratuita y libre, así que para no perdérselo, Silvana. Estarán los viernes y sábados de febrero con la Compañía Argentina de Teatro, @Andrea D'Adamo, @Monisdao, son algunos de los contactos para más data. 9 y 10 de febrero a las 20 horas en el Anfiteatro Parque Centenario. El 16 y 17 de febrero a las 18 horas en el Centro Cultural San Martín. Y el 23 y 24 de febrero a las 19 horas en el Centro Cultural 25 de Mayo. El evento mensual es gracias a la Compañía Argentina de Teatro Clásico, al Instituto Nacional del Teatro, a Pro Teatro y a la Ciudad
de Buenos Aires. La otra novedad nos la alcanza nuestro colega escritor Alejandro González, con quien tuvimos varias veces el gusto de hablar, quien se muestra preocupado por la posibilidad que baraja el gobierno nacional de que la ley de talles quede afuera. Sería una pena. Bregamos desde aquí para que no ocurra, habida cuenta de que hemos recibido en el estudio a la autora del libro La Ley Nacional de Talles, Valeria Serena, docente e investigadora, quien nos reveló la importancia de esta ley. Ahora sí, vamos, después de la cortina musical, a nuestro primer rincón, el del subrayado. Bueno, el tema que elegimos hoy con Selma, desde el rincón de Subrayado en adelante, este rincón que ideamos por esto de que cuando alguna vez leímos un libro sin haberlo subrayado, remarcado, tachado, amado. El tema que surcará hoy todo el programa es la verdad y la mentira. La verdad en el periodismo, en la ficción. ¿Qué de la verdad por estos tiempos, en otros tiempos? Hoy y durante algunos programas nos dedicaremos a esta cuestión profunda y llena de aristas, como nos gusta a nosotras, y cada uno y cada una con su punto de vista parcial, porque es un tema muy amplio que no queremos agotar ni podremos, que iremos desgranando a lo largo de estos programas, enriqueciéndonos con lo que vamos desarrollando con Selma, nuestros invitados e invitadas y ustedes, queridos y queridas oyentes. Voy a comenzar con algunas citas acordes con un pensamiento más que milenario. Interpreto que la verdad bordeada desde tiempos remotos, en ese misterio recogido en el texto del templo de Delfos y tomado desde la misteriosa frase que trae a cuenta a Sócrates también, la frase, digo, de Aristóteles, que se hizo famosa, conócete a ti mismo. Empiezo a tirar intuitivamente de ese hilo y me encuentro con la idea de que la verdad, las verdades, empiezan por casa, en uno mismo, en una misma y su andar por la vida. Ellos dicen que es de adentro hacia afuera y en diálogo con ese afuera. El tesoro lo llaman en el texto que aguarda a poco de la entrada del templo de Delfos y dice: te advierto, quien quiera que fueres tú, que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera. Si tú ignoras los arcanos de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otros fuera? En ti se halla oculto el tesoro, con mayúscula, de los tesoros. Hombre, ser humano, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Thomas Hobbes decía en su Leviatán que saber quién es uno o una, el ser humano, no solo ayudará a conocerse a sí mismo, sino que eso abre una puerta para el conocimiento de los demás. Encontrarnos para no soltarnos a lo largo de la evolución de nuestros pasos por esta tercera dimensión, diría yo, desde la actualidad. Un quehacer o labor de por vida,
desde donde cada una puede encontrar su verdad más íntima o a las verdades más íntimas y las demás verdades de cada momento o tiempo de nuestro camino. Vaya a saber. No voy a desarrollar esta cuestión apasionante desde la filosofía y todas las teorías e hipótesis a lo largo de la historia de la filosofía. Tenemos para eso, y lo que quiera desarrollar, a nuestro invitado de hoy, ya lo anunciaremos. Un lujo. Lo que en mi caso me concita a asomarme un poco a esta cuestión es el arte. Elijo la voz de algunos o algunas artistas frente al tema amplio que desarrollaremos en varios programas. La verdad, ¿qué verdad? ¿Cuál de ellas? ¿Dónde está la verdad, sobre todo en estos tiempos de tanta confusión? ¿Lo real es siempre verdadero? ¿El periodismo o los ensayistas todos dicen la verdad? ¿Dice más la verdad o las verdades la ficción? Y acá me detengo. Yo, como dije, en el arte, en los artistas. Será porque detrás de nuestros temas y personajes, lo sabemos con Selma, personajes elegidos, los escritores y las escritoras y otros artistas, estamos espiándonos, buscándonos, a veces encontrándonos, intentando capturar la realidad que no siempre es verdad, que nos rodea en ese tiempo de proceso creativo. Será por la búsqueda de respuesta personal y colectiva que relaciono al escrito del Templo de Delfos con este merodear el tesoro de los tesoros, conocernos a nosotros mismos, a nosotras mismas, y contagiar ese entusiasmo sospechoso y misterioso a los lectores y lectoras o espectadores de nuestro arte, cualquiera sea. Se dice que la literatura, el arte en general, es una gran mentira para llegar a una gran verdad. Este concepto lo he captado en Jean-Paul Sartre, en Ernesto Sábato, mi maestro y abuelo adoptivo, en Liliana Bodoc, que escribe sobre el silencio y la palabra poética y de cómo, a través de la mentira, podemos acercarnos a la verdad. Decía la Bodoc que la ficción, que tiene tan mala prensa, está asociada a través de dichos varios con la mentira. Decimos, sos un cuentero o cuentera, me estás haciendo el verso. Vuelvo a la idea literaria, artística, de mentir para llegar a una verdad o verdades. ¿Será eso el arte? Jean-Paul Sartre habla en Las Palabras sobre esto, como escritor, no como filósofo. En un bellísimo texto, dice, lo que entonces me venía a la pluma era yo mismo. Extrañas novelas, siempre inconclusas desde los 8 años, siempre recomenzadas o continuadas, como se quiera, con otros títulos, revoltijo de cuentos negros y de aventuras blancas, de acontecimientos fantásticos y de artículos de diccionario. Las he perdido y a veces me digo que es una lástima. Si hubiese pensado en guardarlas con llave, ahora me entregarían toda mi infancia y adolescencia. Empezaba a descubrirme. El mentiroso encontraba su verdad en la elaboración de sus mentiras. Así, nací de la escritura. Vincent Van Gogh le sugiere a su hermano Theo en sus cartas a Theo, plántate en la tierra y germinarás. No te seques en tu empedrado. Te pido tan solo que no vayas al encuentro de ideas mejores que las que ya llevas dentro. Tremendo Van Gogh. Volvemos al tesoro de los tesoros del texto del Templo de Delfos.
La genial Anais Nin coincidía con Cortázar en que escribir era hacer el amor con la realidad, no creerla. Con respecto al arte y la creación como símbolo de la búsqueda y a veces encuentro de la verdad o verdades internas, hay algunas cosas para compartir. La creación como símbolo de la verdad interna y con el coraje de exponerlo al otro para aportarle alguito. Se puede mostrar desde diferentes manifestaciones artísticas. En sus diarios íntimos, diferentes creadores y creadoras han dejado testimonio de este elemento importantísimo de la creación. Gibran Jalil Gibran, a fines del siglo XIX, escritor, pintor, pensador, nacido en el Líbano, exiliado en Nueva York, donde le cambiaron el nombre por Khalil Gibran. En sus cartas a su amada May Siayez, que era una nombrada genio de Oriente, una poetisa brillante, anfitriona de los salones literarios más importantes del mundo árabe, se carteaban los amantes y hablaban sobre sus obras mutuas. Y un día Jalil le dice, ¿y qué puedo decir sobre mi libro El Loco? Tú afirmas haber encontrado indicios de una cierta severidad que evocan los laberintos. ¿Qué decirte de las sombrías cavernas de mi espíritu? Esos antros que a ti te asustan son a los que me retiro cuando me canso de los caminos anchos y abiertos de la gente. Penetro en las cavernas de mi espíritu cada vez que no encuentro un lugar donde apoyar mi cabeza. No tiene secreto. Es ser un obrero de la palabra, de lo que uno quiere buscar. Vivo dos vidas, una consagrada al estudio, al trabajo, a frecuentar a la gente y confrontar con ella, a explorar sus secretos más ocultos. Y la otra transcurre en un lugar remoto, tranquilo, majestuoso, encantado, mágico, fuera del espacio y del tiempo, muy a mano. El año pasado, al llegar a ese lejano lugar, me encontré con un segundo espíritu, el mío, con el que compartía los más sutiles de los pensamientos y los más profundos sentimientos verdaderos. Al volver de esos viajes internos, yo sentía que una mano semejante a la niebla me rozaba la cara y en ocasiones percibía una cierta voz lejana. Yo sí sé que no dejo que mi imaginación me lleve tan lejos como para mentirme a mí mismo. También Rilke, en fines del siglo XIX, principios del XX, en sus cartas a un joven poeta, le dice a Franz Capus, que le pregunta, bueno, esta puede ser mi verdad, es verdadero lo que yo estoy haciendo y es bueno. Y él contesta, pregunta usted si sus versos son buenos. Nadie puede aconsejarle ni ayudarle, nadie. Hay un solo único medio. Entre en usted, examine, sienta ese fundamento que usted llama escribir y pregúntese entonces, ¿debo escribir, hacer esa búsqueda? Escabe en sí mismo y trata de responderse rápido. Si la respuesta es un ¿debo? Entonces, no piense mucho más, escriba, construya su vida según esa necesidad. Su vida debe ser un signo, un testimonio que le pueda servir al otro de búsqueda de la verdad, aunque no siempre la encuentre. Entonces, aproxímese a su naturaleza. Entonces, intente como el primer ser humano decir lo que ve y lo que experimenta y ama y pierde. Bueno, estas son algunas de las tantas cosas como
lo que opina Sábato, parecido a esto, en El escritor y sus fantasmas, donde expresa que del arte y de los sueños se puede decir cualquier cosa, o negarlos, ignorarlos, pero nunca puede decirse que no son verdaderos. Le puede gustar a uno o no lo que soñó, la pesadilla o el sueño que tuvo. Y tampoco puede gustarle lo que escribió, pero no puede discutirse que es verdadero eso que está escrito o soñado. Y agrega, en épocas de chantapufismo como esta conviene volver de vez en cuando la mirada a santos como Kafka o Van Gogh. No te engañarán nunca, te ayudarán a enderezar tu rumbo, te obligarán a retomar una actitud grave en el momento de autoconocerte. Bueno, esto es de verdad lo que yo puedo más o menos decir hoy acerca de esta cuestión, porque hay miles y miles de diarios íntimos que dicen más o menos lo mismo, de creadores como Einstein, Nijinsky, el bailarín, a Frida Kahlo y tantos otros, Arthur Miller, Nietzsche. Por último, y hago una autorreferencia, Ernesto Sábato me dijo cuando era muy joven, y ya había leído algunos cuentos míos, que con los años, cuando viera mi obra, notaría que cada texto me iba a ir marcando, detrás de los personajes o el tema tratado, dónde estaba exactamente mi alma o mi verdad de ese momento. Y puedo decir a lo largo de los años que es exactamente así para mí. Bueno, empezamos ahora el segundo rincón, que corresponde a nuestra producción literaria. Y yo estuve pensando y encontré un cuento de los que escribí al comienzo de hace unos años, que me parecía que perfectamente casaba con este tema de la verdad y la ficción, porque cuántas veces la ficción dice una verdad que a lo mejor no puede ser dicha desde la ciencia o desde otra perspectiva. Este cuento que voy a leer pertenece al libro Mate Amargo, Pisco y Mezcal, que se encuentra para bajar gratuitamente en Google Play o en otro sitio web, y pertenece al colectivo Memento Mori, con quienes escribimos varios cuentos. Este en particular es de mi autoría y se llama Despertar en casa. Matías se despertó en medio de la noche. Prestó atención al ruido que provenía de las paredes y se aferró al osito de peluche que dormía con él. Sus padres habían colocado un enchufe con luz tenue en la habitación, así que miró para los costados de la cama y no vio más que sombras. Levantó la cobija hasta tapar con ella la cara. Se quedó así un rato. No consiguió dormirse. Al poco tiempo se destapó porque no podía respirar debajo de la manta. La angustia le atenazó la garganta. ¿Y si había un monstruo debajo de la cama? Atraparía sus tobillos si apoyaba los pies en la alfombra. Mejor no levantarse. Otra vez un ruido atronador golpeó las paredes. Matías comenzó a llamar a su papá en voz baja, sollozando. Deseaba con desesperación que su papá lo escuchara. Su grito terminó en un alarido. ¡Papá! En el silencio de la noche apareció un susurro contra el piso, un arrastrarse ronco de víbora o un rasguido de uñas de cocodrilo. Cerró los ojos y apretó con fuerza los párpados. Era el bicho que había comenzado a moverse por debajo de su cama. Solo quedaba el colchón como defensa, además de unas delgadas
tiras de madera. El siseo creció en volumen. 1, 2, 1, 2. Matías, ¿estás bien?, inquirió su padre desde una altura considerable, algo así como la cima de una montaña mirada desde el llano. Pa, lloró el niño, llévame con vos y con mami, pa, por favor, insistió. En ese momento arreció un nuevo golpe en el muro medianero. El padre pareció pensarlo unos segundos, pero al final tomó al niño por la cintura y lo encajó en su cadera. Matías respiró. A upa de su papá nada malo podía ocurrirle. Se había salvado por un pelito del monstruo caimán que habitaba debajo de la cama. La mamá, sentada contra el respaldo de la cama doble, tendió los brazos hacia su pequeño, cuando vio que el marido lo traía alzado. Lo metió entre las sábanas y lo abrazó. Matías recuperó el calor que había perdido con el traslado. Sonrió de satisfacción. ¿Qué estará pasando?, preguntó al marido. ¿Cambian los muebles de lugar? No creo. Más bien escucho golpes. Mariana, ¿tenemos el número de teléfono de los vecinos? No, Juan, se mudaron hace poco y no los conozco. Creo que se trata de una señora grande con 2 hijos, según me contó el portero. ¿El teléfono de alguien? No me parece salir por el pasillo a estas horas de la noche para buscar quién hace ruido. La mujer negó con la cabeza. Hasta ahora no habían necesitado comunicarse con nadie dentro del edificio. Para hablar con el portero bastaba descender con el ascensor al entrepiso. Se dio cuenta de lo solos que estaban. Un golpe atronador más fuerte que los demás hizo tambalear el frasco de perfume que servía sobre la cómoda. Al volcarse el envase, se derramó su contenido. La estancia se inundó de un aroma dulce a cabañas en el río. La mancha de perfume ascendió por el aire y se fue desintegrando como si se tratara de un banco de arena atacado por las olas del mar. Penetró en las narices de los insomnes y los adormiló, sentados en la cama como estaban. A Matías, en cambio, no le hizo efecto, porque últimamente se había pescado un resfrío de aquellos. Como respiraba con dificultad, no sintió ese olor seductor socavar su nariz. Permaneció acostado entre los cuerpos del padre y la madre, en silencio, observando el dormitorio. Los ruidos se hicieron más tenues y rítmicos. Tac, tac, tac. Al cabo de un rato interminable, los sonidos se volvieron opacos, poco estridentes, regulares, previsibles. Matías abrió los ojos y miró a su alrededor. Una suave claridad rosada brotaba desde no sabía dónde. Tac, tac, tac. Intentó moverse, pero no pudo. Apenas agitó los dedos de los pies y las manos. Ahora giró la cabeza suavemente hacia la izquierda y hacia la derecha. Quiso dar una vuelta de carnero, poner la cabeza debajo y los piecitos arriba, con las rodillas dobladas. Con mucho esfuerzo lo logró, porque el espacio resultaba estrecho. Se sintió más a gusto, como abrazado. Rotó las 2 manos y produjo un pequeño oleaje que le dio picazón a la altura de la espalda. No pudo rascarse. Tac, tac, tac. Qué bien se estaba allí, en medio del líquido amniótico y con ese ruido tan bonito del corazón de su mamá. Empezamos nuestro tercer rincón y vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Hola, Bien. Jorge, ¿cómo va? ¿Cómo están? Un gusto estar acá. Vamos a presentarlo formalmente. Jorge Ortiz, profesor de Filosofía y Teología, licenciado en Educación,
publicó diferentes libros con distintos formatos, se dedica a la microficción, micronovela, microteatro y todas estas cuestiones que ustedes puedan imaginarse. Y Jorge, cuando te planteamos el tema de la editorial, vos me dijiste, bueno, yo quisiera decir algo acerca de la verdad desde el punto de vista de la filosofía. ¿Qué querés comentarnos? Primero, si me permiten, quiero decir que lamento sacar de este universo tan lindo que venía escuchando. No, está muy bien, ¿Verdad? hacé vos tu trabajo. Sí, sí, o sea, digamos, un universo donde está la libertad de la expresión. Ustedes saben que la diferencia esencial entre el poeta y el filósofo es que ambos hablan de lo mismo, pero, o sea, hablan del hombre, del mundo, de Dios, de la vida, de la muerte, del bien, del mal, pero el filósofo está ceñido a dar una explicación. Por supuesto, que trabaja con el El razonamiento. poeta puede decir, es este cielo azul de porcelana, no sé, es una copa de oro, el espinillo, y el filósofo tiene que decir, no puede entrar en la metáfora, en la belleza de la metáfora, ni en la reflexión libre, que abre puertas, abre otras puertas. Y también lo pensaba cuando escuché tu cuento. Ese universo tan bello, ¿no? Del cuento que te va llevando hasta el final epifánico, que el lector se detiene y después lo abraza, porque sorprendido. Y digo, los tengo que sacar de este universo, primero para hablar de la verdad. Bien, está muy bien. Y en segundo lugar, por la característica propia de la microficción. Estamos entrando en otra característica y otro mundo que es, digamos, no estoy hablando de mejor, en absoluto, estoy hablando simplemente de otro universo que es el universo que provoca la posmodernidad. Pero antes de entrar en esto, solo quería decirles algo. Mira, cuando citaste el oráculo de Delfo, que yo no sabía, porque nosotros no hablamos antes del tema, me acordé y fui un poquito más atrás. La palabra verdad, en realidad, nosotros la tomamos de los latinos, ¿verdad? Veritas veritatis, de así tomamos. Pero el origen de la palabra verdad griego se pronunciaría algo así como aletheia. Ah, sí, aletheia en Sí. griego. Vendría a ser, digamos, la A inicial es algo que niega, como en nuestra lengua, y vendría a ser algo como que está velado, significa aletheia. Y eso, para mí, y para algunos autores, tiene mucho que ver con los lugares, digamos, sagrados para los antiguos, que siempre estaban detrás de un velo, ¿verdad? Incluso para los judíos mismos. Solamente accedía hasta la entrada al Santísimo, digamos, el sacerdote. Después nadie podía pasar el velo del templo. O sea, la verdad siempre... ¿Y por qué cito esto? Porque tiene que ver con lo que querían decir al decir verdad. Querían decir algo que está velado. Que no está a la vista. Exacto. Sí, totalmente. Quizás después la traducción latina nos cambian esto, pero el origen etimológico busca esto, ¿no? Para alcanzar la verdad hay que correr velos, ¿no? Y por otro lado, Bueno. me parece a mí que... Muy bueno, sí, sí. Que no quiere decir que ante los primeros velos que corramos la encontremos. Me parece que la verdad, más que posesión, es búsqueda. Ah, Y lo digo hasta en las religiones, ¿eh? El pueblo judío camina durante un tiempo buscando a su Dios, que era la verdad. El pueblo católico, que sabe que no es posesión de Jesús o de Dios, sino que es búsqueda permanente por la idea de metanoia, de conversión. O sea, la verdad, incluso y no hablemos desde la ciencia, ¿no es cierto? La ciencia que observa una realidad que más adelante pudo haber cambiado. Cuando yo te presenté y dije que eras profesor de filosofía y teología, Sí. me preguntaba cómo podía ser profesor de dos disciplinas que para mí se pelean constantemente. Bueno, en realidad no. Explícame eso. Bueno, en realidad no se puede hacer teología sin filosofía. Bien. La filosofía vendría a ser, dicen los latinos, la ancilla, o sea, la servidora de la teología. La teología no demuestra nada de sus principios, sino intenta demostrar que no son un absurdo a la razón. Hay una diferencia bien. Una cosa es demostrar, como intenta la filosofía, un principio, y otra cosa es demostrar que este principio no es absurdo a la razón. Para demostrar que no es absurdo a la razón, utiliza herramientas de filosofía, de una determinada filosofía. Porque ustedes saben que lo que une a los filósofos son las dudas. Las preguntas. Las decía preguntas, no las respuestas. Ahora, Sí, todos sí. se preguntan lo mismo. Y muchos responden de manera diferente. Pero lo que da unidad a la filosofía es la pregunta. Y yo estoy hablando desde una filosofía.
¿verdad? Una filosofía milenaria, pero por cierto, una filosofía que intenta, al abordar la teología, que es milenaria también, digamos, trabajar sobre la no incongruencia, digamos, de ese principio. Pero eso sería un poco más largo y deberíamos tomar herramientas filosóficas. Quería volver a la verdad para no perder algo. Sí, claro. Y si me permiten. Y decía que en realidad, cuando hay adecuación, digamos, de la perspectiva del conocimiento, cuando hay adecuación entre lo que yo pienso y la realidad, en teoría tendríamos una verdad en nuestra mente. Ahora esa realidad es siempre igual. Ahora, La realidad es cambiante. Sí cambia, Claro. ¿no? Cuando los antiguos creían que el mundo era plano, ¿estaban mintiendo? ¿O ante la realidad del momento, lo que tenía su mente era lo que veía su realidad? Por eso la verdad también tiene esta cuestión, pero tiene un riesgo grave esto. Antes voy a decir algo. La verdad, estamos hablando de un tipo de verdad, el conocimiento, porque si hablamos de la perspectiva moral, está la verdad y la mentira, que son dos cosas muy distintas. Bien, decía la verdad del conocimiento, como el conocimiento va cambiando, entramos entre esa disyuntiva. Y también entre la peligrosidad siguiente, que es la que nos pasa hoy en día. Como la realidad cambia, cada uno tiene su verdad. Y si cada uno tiene su verdad, no hay verdad. Y a su vez, si cada uno tiene su verdad, es muy peligroso. Porque si es cierto que todos los hombres tenemos la misma dignidad, para mí, pero para vos no, y las dos cosas son ciertas, estamos en un grave problema. Entonces quiere decir que justamente en este correr velos nos tenemos que sentar todos, o en esto consiste, digamos, la unión de la humanidad, en tratar de buscar esa verdad que está detrás del velo, que no es imposible, pero es difícil de alcanzar. Pero no está sujeta solo a la subjetividad. Porque decir que cada uno tiene su verdad, primero es un contrasentido, ¿no? Es un relativismo absoluto, se dice absoluto. así. Exactamente, no quise usar esa palabra, pero el relativismo absoluto es muy peligroso. Porque, aparte que en sí mismo es un error, ¿no? Porque yo digo, la única verdad es que todo es relativo. ¿Y lo que yo estoy diciendo es verdad? Claro. Entonces, digamos, el relativismo cae en su propia trampa. Pero quiero decir que no obstante eso, es una de las primeras cosas que nosotros, digamos, en la vida cotidiana absorbemos. No, vos lo decís porque es tu verdad. Yo digo mi verdad. Y si cada uno conserva su verdad, creyendo que es la única, no hay diálogo. Y si no hay diálogo, falta el elemento sustancial del ser humano, que es la comunicación. El diálogos es compartir el universo del logos, de la palabra, entre dos. En este sentido, para la búsqueda de la verdad, los existencialistas contemporáneos decían algo muy lindo, que a mí me gusta rescatar y que, digamos, surgen después un poco de la tendencia un poco negativa de Sartre, y los empuja Sartre a pensar en esto, los empuja Sartre a decir que en realidad, en una síntesis, voy a decir, yo no soy yo sin el otro. Claro. A esto concluye existencialista, es decir, voy a ser yo en tanto y en cuanto haya un otro. Y hasta de lo físico, yo sé que soy petizo porque hay más altos, o que soy narigón porque alguien tiene la nariz más chica, y ni hablemos si pienso que soy bueno. No, porque yo tiene que haber un otro donde reflejar mi bondad. Y lo mismo en cualquier otro aspecto de la realidad. Por eso, para buscar la verdad es esencial el otro. En un diálogo abierto a la posibilidad de que, como enseña la lógica, dos verdades contrapuestas, contradictorias, o ninguna de las dos es cierta, o una es verdad. Pero no pueden ser ambas. Jamás. Por el principio de no contradicción o algo así, ¿no es cierto? Sí. Yo te quería preguntar por un concepto que anda dando vuelta por todos los medios, que es el concepto de posverdad. ¿Querés explicarnos a nosotros y a nuestra audiencia qué es la posverdad? Porque hoy todo es la posverdad. Bueno, mira, hay muchas cuestiones cerradas detrás de esto. Voy a tratar de hacer una síntesis, digamos, en un lenguaje popular y sencillo, digamos, Sí, para absolutamente, comprender. porque esto es radio. Mira, el impacto de las nuevas tecnologías, la revolución del microchip, que es la revolución de la arena. ¿Viste? Si sobra en el mundo algo es arena, y los microchips se construyen con el silicio, con la arena. Bueno, la revolución, la cuarta, trajo la aceleración de la realidad.
una aceleración constante. En la medicina ni hablar, y no hablemos en las comunicaciones. Pensemos nosotros, hace 20 años atrás, 15 años atrás, 10 años atrás, no teníamos ni siquiera Netflix. No, Horrible. seguro. Bueno, Ni y le decía, celular. por eso, digamos, esta revolución produce un cambio sustancial de la cuarta revolución en la forma de comprender la realidad. Ahí aparecen contextos de, como Bauman, que habla de la humanidad líquida, esa humanidad que solamente tiene cosas simples, no cree en valores permanentes, deja correr todo, busca lo pasajero. O el mismo Giovanni Sartori, que habla de el homo videns, o sea, el hombre que ve. Si no ve, no entiende. Entonces necesita de la visión, no solamente la comprensión oral, porque nosotros cuando leíamos conceptualizábamos la realidad dejándonos llevar por la imaginación, el bosque, el hombre, la mujer, el beso, la noche, la luna, y no lo veíamos. Y así íbamos conceptualizando una idea de un encuentro amoroso. Ahora los chicos van, ¿qué es encuentro amoroso? Le preguntan a la Matrix Google y enseguida te muestra una película. Por consiguiente, hay que aceptar que estamos en una nueva concepción de comprensión de la realidad. Y ahí entra el término de la posverdad, es decir, básicamente dicho, no existen verdades tradicionales, está todo a construir y, digamos, y el hombre está, digamos, frente a un vacío, adelante de sí mismo, que tiene que construir y de construir permanentemente. Esto se produce por la pérdida de los valores tradicionales, que yo no creo que se pierdan, sino que se transforman. Exacto, claro. Ahora, ¿qué Sí. función cumple ahí los medios, las redes, todo lo que nos circunda? Porque como diría Baudrillard, para nombrar algún posmoderno, que hablaba desde los años 90 del hombre obeso, el ser humano obeso, rehén de toda esa cosa de estar sentado y manejar el pulgar nada más para estar lleno de información, como si fuera un ser humano un poco más perezoso para buscar también. Porque... Sí, y en realidad lo más importante es saber lo que veníamos hablando de la verdad. La televisión no es la verdad. Puede ser que haya parte de la verdad de la información, pero todos sabemos cómo está sesgada la forma de pensar de cada uno. Esta es muy claro, saber que yo hablo desde mi formación personal, desde mi creencia y resalto, como la verdad de la televisión es una verdad editada, no cuenta la realidad, sino que edita la realidad en función de intereses. La realidad editada es lo que absorbemos todos los días. Siempre decimos nosotros, mira, prefiero que en materia de información haga zapping y te vayas a los extremos de la información, que todos sabemos cuáles puede ser en materia de información. Hay que ir a los extremos, porque todos están editando la realidad en función de otros intereses. Si tenemos conciencia de esto, no hay tanto miedo sobre lo que dan. El problema es que por ahí quizás nosotros nos queda la idea de que si se dice públicamente, tiene que ser cierto. Subyace en nosotros el mito de la verdad dicha pública. Si es pública, es verdad. Y lo hemos comprobado muchas veces que eso no es verdad. Y quiero decir algo interesante, no interesante porque lo digo yo, sino porque es así, de la perspectiva, digamos, de la ética, ¿no? El tema, la distinción entre verdad y mentira en la ética. La mentira se produce cuando consciente y voluntariamente yo estoy diciendo algo que sé que no es así. ¿Está bien? Sí. Consciente y voluntariamente digo que sé que no es así. Ahora puede pasar que yo crea que algo es así y lo digo, me equivoqué, pero no mentí. Claro. Esto pasa en casa, ojo, cuando dice, vos sos una mentirosa, vos sos un mentiroso. No, pará. Y eso duele, porque la mentira es siempre culpable. La mentira es siempre culpable, porque sos consciente de decir algo que no es así. Pero el error no es culpable. Supongamos que ahora yo les digo, estaba nublado, no estaba nublado, pero supongamos que estaba nublado y estoy seguro que va a llover. Y le digo a ustedes, miren, saquen el paraguas y el piloto y vayan afuera porque va a llover. Ustedes salen, está todo despejado. Este es un mentiroso. No mentí, aunque la realidad no sea así. Estaba convencido yo que iba a llover. Entonces, digamos, esto es interesante para las relaciones personales. No confundir el error con la mentira. ¿Está bien? Y eso es muy importante cuando se conversa, porque a veces dice, pero yo creía que era así. Y es verdad, lo creía. Por lo tanto, aunque no sea así, no mintió. Sí se equivocó.
Y hay errores que son culpables, ¿verdad? Porque mi error era culpable. Yo simplemente salgo a mirar por las dudas y me doy cuenta que está despejado y te digo, no, no uses el paraguas. Podría haberlo corregido. Bueno, Mm, yo ahora voy a una pregunta sí, que tuvo que ver con el flyer, Jorge, sí. porque yo quería ponerte filósofo y vos me dijiste no, yo no soy un filósofo, yo soy un profesor de filosofía. Y como era muy largo, profesor de filosofía, terminé poniendo docente, que no quiere decir nada, porque en el caso de él es un profesor de filosofía. Decime, ¿todo profesor de filosofía no es también un filósofo? Vos me dijiste que no y yo creía que sí, pero por WhatsApp no podíamos discutir y para que no te sintieras incómodo, por supuesto que lo cambié. Pero decime qué diferencia hay entre un filósofo y un profesor de filosofía. No. Una cosa es enseñar filosofía, otra llevar adelante la actividad de filosofar, ¿verdad? Hay gente que dedica su vida a esto, a las preguntas, volver a las preguntas para responderlas. Yo cuento lo que contaron otros, no realizo la actividad de filosofía, indirectamente, ¿verdad? Pues yo también aporto mis conceptos, pero digamos, no tomo como una actividad personal el venir a las preguntas, que es aquello que nos une. Es interesante que todos volvamos a preguntarnos, ¿quién es mi esposo para mí, mi esposa, mi novio, mi hijo? ¿Quién es? Ya sé quién es, ¿eh? Pero vuelvo a preguntarme. Volver a las preguntas es esencial. Digamos, el filósofo hace esto, vuelve a las preguntas y digamos, dedica su vida a esa actividad de pensar respuestas, para todos. No, yo no hago esa actividad La realmente, ¿no? docencia igual de filosofía, yo recuerdo por los que fueron para mí mis maestros, que no es lo mismo ser un profesor, ¿no? No, sí, sí. Eh, y, mm, y me acuerdo que yo me iba con el culo lleno de preguntas y creo que eso es muy interesante y también es muy interesante en el arte de la escritura y en la pintura y en el arte en general, ¿no? Buscar verdades, a veces encontrarlas y otras, eh, abrir un abanico de preguntas, porque uno a veces termina un libro y tiene más preguntas que antes. Y también al lector se le plantea, pero desde los profesores de filosofía, yo recuerdo eso, ¿no? Sí. Ustedes abren Eh, mucha puerta. de eso se trata, ¿eh? La filosofía consiste en plantear los problemas, contar otras soluciones, pero dejar que cada uno vaya elaborando. Porque como son cuestiones esenciales al hombre, todos vamos a vivir. Mira, todos nos encontramos alguna vez frente a la muerte y frente a la vida. Todos alguna vez nos encontramos frente al otro y tener que decidir qué hacer. Todos alguna vez vivimos, sufrimos o disfrutamos una verdad o sufrimos de una mentira. Todos nos encontramos con Dios o no. Y cada uno de estos encuentros nunca nos deja igual. Nunca nos deja igual. No, aquel que se encontró una vez, por ejemplo, con la idea de Dios y no cree, ya no va a ser el mismo. Y aquel que se encuentra con la idea de Dios y cree, tampoco va a ser el mismo. Las ideas, o sea, las cuestiones fundamentales del hombre determinan lo posterior en mi vida. ¿Qué creo yo que es el amor? Si creo que es el eros, que significa satisfacer solamente, digamos, que el otro me dé todo lo que yo necesito para ser feliz, voy a tener un concepto de amor. Y si yo creo que el amor consiste precisamente en que el otro sea feliz, que siempre sea uno hacia afuera, es decir, cuando pensamos en los hijos es muy fácil entenderlo. Yo quiero que mi hijo no sufra, que le vaya bien, que sea feliz, porque lo amo. Y sería ideal eso en una pareja. Que yo le diga a mi esposa, mira, voy a hacer todo lo que vos quieras para que sea feliz. Y ella me diga, no, yo voy a hacer todo lo que vos quieras. Y entonces yo le voy a decir, no, yo te lo dije primero. Y discutimos. No, mentira. Un chiste. No, pero la idea básica, quiero decir, que cuando uno se enfrenta a estos temas, no es el mismo, nunca. Seguro. Quería comentarles que hay un libro que publicamos en la Universidad de Moreno, donde yo trabajo, que tiene por nombre Acerca de la interrogación, porque Sí, entendimos que no es posible el conocimiento si no hay una pregunta primero. claro. Para cualquier aprendizaje tengo Mm. que tener primero las ganas de preguntar sobre qué es algo y recién ahí puedo iniciarme. Así que hacemos todos unos cuantos artículos sobre la interrogación y la interrogación cómo nos lleva al conocimiento. Así que Jorge,
nos estamos dando la mano en ese tema. Ahora, explícame cómo un filósofo escribe microficciones y cómo este deslizamiento de tu cogito ha derrapado en la ficción. Sí. En realidad, siempre para mí la microficción es un excelente vehículo para, como recurso educativo, o sea, para invitar al otro a pensar. Uno, por la característica esencial. Miren, cuando vos me preguntas qué es microficción, ¿qué es lo más lógico? Que yo te dé una definición. Es decir, la definición consiste en cortar del universo de la realidad esto, traerlo acá, decimos cómo es, y sabemos que no estamos hablando de ninguna otra cosa que no sea de esto. Eso significa definir. Y lo primero que hacemos es ponerle un nombre. ¿No es cierto? Bueno, la microficción tiene esta dificultad a quien yo encontré después de una búsqueda, digamos, de fundamentos. Después escribí. Primero lo encontré como un cambio, me encantó la idea y después de buscar fundamentos escribí. Pero bueno, decía que esto que está aquí, ahora les voy a decir de qué se trata para que ustedes lo entiendan. Mentira. Les mentí, y es mentira porque ya lo sabía yo antes. No voy a decirle de qué es, porque justamente una de las características esenciales de la microficción consiste en que está en discusión hasta su propio nombre. Yo tomo a Lauro Zavala, por ejemplo, un autor famoso de la actualidad, un doctor en letras, y él calificó 82 nombres distintos. Ah, yo sabía microrelato, microficción. Todos. Microcuento, nanorelato, relato breve, short story, también textículos en Colombia. Y así puedo nombrarte, no me acuerdo en este momento, pero cerca de 80 clasifica. Yo siempre tomé una denominación que es más común en todos, que son dos. En realidad tengo dos denominaciones para. Una es minificción o microficción. Ambas más o menos significan lo mismo. Microficción es más utilizado en Argentina y en España y minificción más en Centroamérica. Esa es simplemente la diferencia. ¿En qué consiste esto? Esto en realidad es un gran hiperónimo, o sea, un nombre grande, que contiene debajo de sí diferentes expresiones que tienen características en común. Ahora voy a decir cuáles son. Pero las diferentes expresiones son el minicuento, el minirelato, el haiku, la poesía japonesa, no sé si conocen, tan bella. A mí me encanta el haiku, me encanta, escribo haiku, me encanta. Lo único que hago de poesía, después soy un desastre. Quizás porque tiene que ser métrico y objetivo de la realidad, por eso me gusta. Bueno, la fábula, el apotegma, el aforismo, y así puedo relatarle no menos de 40 expresiones diferentes. A esto se llama minificción, microficción. Todas esas expresiones diferentes, ¿qué tienen en común? Varias características. Yo voy a decirles tres que para mí son troncales. En general hay otros autores, pero casi todos van a coincidir en esto. Uno, es breve. Pero cuando digo breve, no digo que escribe solo poco, que se calcula 200, 250 palabras. Ahí también hay una serie de discusiones sobre qué es poco. Totalmente. Ahora después vamos a discutir eso. Sí. Y te puedo mostrar ejemplos hasta de un renglón. Y más o menos así, ¿no? Hasta 200 palabras más o menos. Pero esa brevedad debe estar acompañada de intensidad. ¿Qué quiero decir la brevedad? No solamente escribir poco, sino que debes escribir de un modo que provoque una ruptura en esa brevedad. Que vaya al fondo de una cuestión que esté latente allí. Brevedad con intensidad. Y hay otras características, pero no me voy a detener. Para decir la segunda. La segunda, la hipertextualidad. La vinculación con otro texto. Tan común en Internet, ¿viste? Entraste viendo una cosa y te vas a otra y te vas a otra. Y yo estoy escribiendo. Y repetí la palabra pasión. Tengo abierto diccionario de sinónimos cuando escribo. Y me fijo, sinónimo de pasión, ya directamente lo cambié. O sea, uno siempre está buscando. Cuando hablo de hipertextualidad también hay intratextualidad, también intertextualidad, o sea, hay varias expresiones, pero básicamente esa vinculación con el afuera que trae un texto. Brevedad, hipertextualidad y un elemento esencial. Algunos dicen que es el más importante, y es la participación activa del lector. Yo no creo que se pueda escindir de esto, de las otras dos, porque también en el cuento, en tu cuento, hubo una participación activa mía y de todos, esperando a ver qué iba a suceder con ese relato. No, porque si no te quedas sin interpretar. Exacto. La participación activa del lector es fundamental. ¿Pero en qué sentido lo digo? En el sentido que el lector, en este caso, completa la obra. No la interpreta, porque cuando uno escribe una novela o un cuento tradicional, va llevando un camino al lector, lo va conduciendo por una descripción, una historia, un paso, un tiempo,
hasta que lo larga en el abismo al final, pero lo va llevando. La microficción no permite eso. Si, digamos, las dos cosas serían una película, la microficción es como un cuadro de la película. Y en ese cuadro tiene que estar condensada, digamos, la intensidad que quiere darle a la historia. Es un instante, el instante. La fotografía del instante no es la película, la microficción. Y, por ejemplo, Ernest Hemingway escribe la microficción más triste de la historia. Sin título, dice así: vendo zapatos de bebé sin usar. Ah, porque ha muerto. O no ha nacido. Claro. La participación activa del lector, escribe, ¿no? Y también yo he escrito alguna, por ejemplo, que ha invitado a esto, ¿no? Nunca comprendió, se llama aprendizaje. Nunca comprendió el efecto lacerante y destructivo de repetirlo tantas veces. No servís para nada. Hasta que esa vez, ese oscuro día, su hijo le creyó. Digamos, te deja abierta a esa posibilidad que vaya completando. Le creyó y no sabemos qué quiso decir, no quiere decir, no sé, eso depende del lector. Quiero decir que la participación del lector completa la historia. Fíjate qué diferente en una novela o en un cuento, donde la historia está completa y el final te puede sorprender. En este caso, el final también es epifánico, es decir, que epífanos fanos es luz. Y el epi como es una luz por arriba, o sea, como una iluminación, ¿viste? Este final también es epifánico porque te deja, pero requiere que lo mastiques. Que lo mastiques y... la microficción, además de tener brevedad, con intensidad, hipertextualidad, porque te remite a otros lados, esto es muy interesante para remitir a los chicos a la lectura de la literatura tradicional. Yo generalmente lo utilizo en ese sentido. Cuento la historia tradicional de otro modo. Pero ¿quién es este? Después podría leerles unas, por ejemplo, la historia de Caperucita de otro modo, Lobos, lo llamo yo, y bueno, trato de traerlo a la actualidad. Y el Minotauro de Borges por también ejemplo, funciona fantástico como microficción, sí, ¿no? sí, sí. Y la necesidad de reponer el mito. Es muy importante lo que Borges llamaba incrustaciones en la microficción, es decir, esa cuestión que hace verídica y que no es cierta de un relato, un posicionamiento histórico. A mí me ha pasado que cuando publiqué las leyendas épicas de Camistán, hay una historia y me preguntaron la leyenda de Contar, se llama el autor, y ¿dónde había tomado la leyenda de Contar? No existe, pero había tantos datos reales. Hablando de la verdad, claro, y la mentira. Sí, me dijeron, ¿dónde puedo leer la leyenda de Contar? Y no. No está, podés inventarla. Sí, en realidad. Bueno, pero la ficción, yo creo que en realidad, y ahí viene una historia que tiene que ver con lo que vos reflexionaste, que me gustó mucho también, un montón, es que ¿quién no quiere contar una verdad? Nadie escribe para sí mismo. Claro. Nadie escribe para sí mismo. Nadie. Aunque te cuente que no, porque vos tenés que rehacerte. Cuando en realidad yo escribo para mí. Y eso no me va a hacer el bien. Me va a hacer bien cuando eso trascienda. Bien o mal, o poco, mucho. Pero en realidad busco eso. Nadie escribe para sí mismo. Y por otro lado, todos nos contamos a nosotros mismos. Pero tenemos una posibilidad los escritores, que es la de escondernos detrás de un elemento sustancial de la microficción, que es la ficción. Pero en realidad la microficción tiene entonces una historia completa y además tiene el carácter ficcional. Porque si yo cuento lo que pasó, estoy haciendo una crónica o un relato, un acontecimiento. Muchos no saben eso. Hay mucha gente que dice, y lo dijo Ana María Yu hace poco, ¿yo sabe cuántas anécdotas tengo? ¿Sabe cómo escribiría microficciones? No, la microficción no es contar anécdotas. Ustedes que son escritoras lo saben, el elemento ficcional es sustancial, ¿verdad? En realidad, escribir microficciones es complejo porque no tiene que faltar lo fundamental para darle una pista al pobre lector. Tampoco tiene que estar completo para no decirle todo. Tiene que causar sorpresa. Y todo eso con una expresión mínima, o sea que uno puede tardar unas cuantas horas y unos cuantos días en perfeccionar esa microficción hasta que realmente quede redonda, ¿no? Hay una anécdota muy, muy linda de Ana María Yu, a quien conocí. A mí me pasó el sueño del pibe. Un día estoy en una feria y veo a alguien que viene caminando en la feria de San Martín
una señora que, bueno, no la conocí porque en la foto estaba distinta, la verdad. Venía caminando y digo, esta cara la conozco. Y me acerco, la miro, era Ana María Yuga, estaba perdida. Me dice, mire, estoy buscando un lugar donde toca una charla. Yo vi a la charla de ella. Ah, no, le digo, ¿usted es Ana María Yuga? Sí, soy yo. Bueno, nos tuteamos, muy bien. La acompañé, me invitó a tomar un café donde le había invitado a ella, así que estuvimos charlando. Y bueno, era en el Teatro San Martín, pero de la localidad de San Martín. 14 personas la escuchamos. Ay, qué poquito, qué lástima. No sé cuánto habrá cobrado, pero mucho más, pero bueno, Qué fue una pena. poquito. Realmente, pues es una genia. Y ella cuenta que el escritor de microficciones es como el minero que entra a la montaña. Lo cuento mal yo, pero para hacerlo rápido. Saca una roca y tiene que pulirla y pulirla y pulirla y pulirla. Y a veces se da cuenta que por más que la pula la tiene que desechar. Y otras veces, puliéndola, encuentra elemento valioso ahí. La microficción requiere mucho trabajo. O sea, por ser breve no se escribe rápido. No. Yo a mí me pasa en muchas de mis publicaciones que las vuelvo a leer ahora y digo, no, si la tengo que reescribir, la tengo que cambiar, porque no fue lo que yo quería en ese momento. ¿A ustedes les pasa? No, no exactamente en mi caso particular, porque soy ensayista y novelista. Entonces, de la cosa larga, ¿no? Claro. Seguir personajes por años. Pero hay algo que me sorprende mucho en vos, que tiene que ver con las dos cosas que haces, además de pelearse una con otra en general. Me llama la atención el tema de la filosofía, que es larguera, como las novelas, o sea, los filósofos, los pensadores son largueros, y tu arte de micro todo, porque también te quiero preguntar eso, ¿por qué micro todo? Sí, bueno, es cierto lo que decís, y cuando hay una pregunta filosófica, siempre uno se está escondiendo diciendo, no, para, si querés que te conteste rápido, no te puedo contestar. Eso me pasa todo el tiempo. No, pero dígame sí o no. No es sí o no, es verdad. Y bueno, a mí me gustó este desafío de hablar de algo que puede ser universalmente fuerte y tratar de decirlo breve, para que llegue a más personas. Después queda el trabajo de cada uno de profundizar esa idea. Es como si fuera, digamos, un granito de arena que va ahí. No intento hacer filosofía ahí. Intento despertar la capacidad de pensar en temas universales. Igual hay algo en común que se me ocurre ahora de escucharte, que es que siempre tu objetivo es que el otro complete o piense, porque Totalmente. por más que la filosofía sea una explicación larga, siempre estás pidiendo, apelando a que el otro piense o despierte en algo o lo que sea, o sienta algo. Y en la microficción, por lo que decís, es lo mismo. Sí. Sí, te cuento que si cualquiera de los oyentes ponen en Google microficciones de Jorge Ortiz, van a encontrar un canal que tiene más de 200 historias gratuitas para escuchar. Últimamente incorporé el elemento de la inteligencia artificial, es decir, me lo hago contar por un muñequito de inteligencia artificial que lo cuenta. Pero ahora invité a autores y a escritores y a directores de teatro a contar. Si quieren contar mis cuentos, que duran 60 segundos o menos, entre 40 y 50 segundos duran. Y ahora van a ser contados por personas. Tengo varios guardados que voy a hacer un lanzamiento, ¿verdad? Y eso están abiertos al público. Invito, el que quiere puede entrar a verlos. Son gratuitos. Al margen de que, bueno, yo vendo mis libros, pero estos son todos abiertos y gratuitos y se pueden encontrar fácilmente, como dije. Yo sí escribo microficciones. De hecho, en mi Facebook, bueno, ahora estaba buscando, pero así al hilo no puedo encontrarlos. Me pasan distintas cosas con la microficción. Me gusta escribirlas. Me da muchísimo trabajo porque hasta la coma la pongo, la saco. Cambio el nombre, vuelvo a ponerlo. O sea, es un trabajo muy minucioso como podría pensarse el que arregla los relojes de mano, ¿verdad? Sí. Con una pincita uno va poniendo un elemento, lo va sacando, lo vuelve a poner y lo cambia y ve cómo funciona, se lo da a leer a alguien y lo vuelve a probar. En general me ha pasado que los han leído muy fácilmente, o sea, han tenido mucha lectura porque son textos que se leen rápido. Entonces, hice, por ejemplo, 10 días, un día
cada día publicaba una microficción en Facebook y tuvo mucho éxito, cosa que los textos más largos no lo tienen, porque dan mucho Y trabajo de bueno, leer. porque en la actualidad es esto, la lectura breve. Claro. Vos si haces un video de Claro. 5 minutos no te lo escuchan, pero lo haces de 1 minuto y sí. Ahora, mirá lo que Eh, me pasa como lectora. Como lectora, tengo La Sueñera en casa y Sí, sí. tengo textos de microficción, la del cocodrilo y muchos micro... Ahora y- les dejo, ahora traje uno para dejar, Sí, dos le traje para buenísimo. Los dejarles, vamos a ir pero leyendo entonces en los diferentes programas. Eh, Viste que hay todo un texto de Lagmanovich, de sí, David sí, Lagmanovich sí, sobre sí, la microficción y enseño microficción sí, porque sí me resulta muy práctico para sí. enseñar literatura Sí, claro. y Claro. poder en un aula trabajar prontamente un texto literario. Ahora, como lectora me enojan. ¿Por qué? Porque yo puedo leer uno y quedarme pensando, después tengo que leer otro y no me da la mente para seguir leyendo. Ah, no, no. Uno no puede leer Agotan. 15 No, microficciones seguidas, totalmente de porque acuerdo. queda exhausto y además esquizoide. O sea, pasa de un mundo a otro mundo, no puede. Sí. Y como a mí me gusta mucho leer, me enoja leer Claro, tan corto. claro. Entonces, en general, los tiro, los arrojo los libros y digo, microficción fuera de Es mí. muy interesante esto que Sí. está diciendo O Selma. sea, tengo una porque- contradicción entre Claro. Es que escribir vos fíjate y que los leer. Y tiene textos. que ver también Sí. con los haiku y todo eso, Ah, porque, sí. digamos, uno tiene que pensar después de leerlo, salvo que Claro. lea uno atrás de otro, pero la cabeza realmente después no da. Es cierto. Vos fíjate que en realidad acá en los textos de microficción, en realidad todos intentan tener una por página, aunque sean breves. Más de una por página no va. Léenos alguno. ¿Por qué? Dale. Bueno, Alguno que a vos te guste mucho. a mí me Mirá gusta. qué desafío. Que a vos te guste A mucho. mí me gusta algo que no le gusta a nadie. Ah, Pero bueno, suele pasar. Gracias Esperá a que- Dios todos somos distintos. Si no dicen todos se casarían con la misma mujer, entonces Claro. bueno, eso trae la diversidad en el mundo. Sí, acá lo tengo acá, mira, para ser más fácil, porque siempre me lo he bajado en el celular. Ustedes igual que yo deben usar mucho. Y los archivos Sí. del celular. Se llama Miedo Infantil. A ver. Viviendo aquí, desde chiquitos, estábamos acostumbrados a los cortes de energía. Hoy, cuando se produjo, no tuvimos temor. La oscuridad, la verdadera, no está presente cuando no hay luz. Las sombras que estremecen el cuerpo se manifiestan cuando aparece, en cualquier lugar del mundo, un deseo de maldad. Y ahí estábamos, en la negrura. Un grupo de niños de Gaza, Ucrania, Burkina Faso, Somalia, Sudán, Yemen, Myanmar, Nigeria y Siria, esperando el bombardeo. Impresionante. Qué bueno. En realidad, por ahí podría ser una buena motivación para tratar ese tema, ¿verdad? Seguro. Entonces, de algún modo, la idea es esa. ¿Usás textos, Jorge, para textos tuyos de microficción para desarrollar algún tema de filosofía? Mira, yo tengo este libro que se llama La microficción como recurso educativo, y hay hasta para abordar a Aristóteles o Santo Tomás o Descartes. Hermoso. Tengo un cuento que remite a la lectura de ellos. También incursioné en un tema que muchos no hacen, y es utilizar. Ustedes saben cuáles son los géneros más leídos en el mundo, ¿verdad? O sea, son terror, ciencia ficción, suspenso y policiales. Son los 4 más leídos. Después sí, no quiere decir que los otros no se lean, quiere decir los 4 más leídos. Bueno, y son géneros que no se utilizan educativamente. Es muy difícil que encuentres un cuento policial para enseñar. O un cuento de terror. O de suspenso. La ciencia ficción por ahí a veces sí, muchas veces está más orientada. Y bueno, yo, digamos, incursiono en estos temas. Y en otra posibilidad que es también, por eso esta editorial me hizo el libro, y está la versión 2, está por salir este año. También tengo un apartado dirigido a la educación religiosa, es decir, a los que quieren educar con una fe determinada, con pequeños cuentos. Por ejemplo, hay uno que se llama El Muerto, y dice así, es muy breve. Sabía que estaba muerto, pero no tenía dolor, ni conciencia, ni sensación, ni miedo. Por algún motivo extraordinario, no podía irse, hasta que escuchó
Lázaro, levántate. Y comprendió por qué. Muy bueno. Bueno, Uno- la idea es uno- remitir digamos, a Claro. ese tipo de lectura, sin hablar de, no nombré a nadie, sino el arquetipo, usé la figura del arquetipo que habla Bueno, Borges, ¿verdad? uno de los problemas para comprender las microficciones es el background, lo que llamamos la enciclopedia previa que tiene que tener el lector. La biblioteca del lector, mental. Exactamente. Si no tiene ese contenido en su imaginación, cuando yo digo Lázaro, no sabe a qué se refiere. Totalmente, totalmente. Entonces, en realidad, la microficción, si bien es muy breve, es este filo de oro que vos decís, pero que a su vez se relaciona con todo el entramado literario y el mundo del conocimiento, porque si vos no tenés esos amarres en donde Sí, sí. engancharte, queda el Ganchos. cuento sin La palabra correcta tuya es comprensión, ¿no? ganchos. Tiene que haber Claro, ganchos. claro. Sí, sí. En uno de los cuentos que yo ahora no voy a leer porque no me lo acuerdo de memoria y no lo encontré, pero yo hablo algo así como nombro la palabra caperucita o nombro el manto rojo. Ujú. Si vos no tenés noción de a qué cuento me refiero, Claro. no podés decodificar el mensaje del cuento. Entonces, necesariamente toda microficción involucra Exacto. intertextualmente a otros textos. Involucra necesariamente la aparición de los ganchos, porque a veces la hipertextualidad es tan amplia. Yo le digo, yo también doy cursos. Este año di 3, con hasta 20 personas tomo nomás. Y son personas, perdón, justo iba a mostrarles un cuento, pero se me activó. Perdón, no me hace caso, él tiene que quedar callado y no me Está hace discutiendo caso. con el teléfono. Estoy discutiendo con... No, lo peor, estoy discutiendo con inteligencia artificial. Dios mío. Bueno, yo decía hubo gente de 15 países diferentes, que son las que ahora participan incluso de una antología que sacamos. Wow. Saqué por 3 años consecutivos una antología en Amazon con diferentes autores noveles, que han escrito microficciones en mi grupo. El grupo se llama Cuentos breves y microficciones como recurso educativo, en Facebook. Ahí ponemos una sección que enseña a escribir microficciones gratuitamente, tips da en realidad. Y después publicamos lo que la gente escribe y escritores famosos. Ahí publico escritores famosos para que lean. Uno, 2, más de eso no, porque si no, no leen mucho. Y después hago un concurso todo el año, una vez por mes, hacemos un concurso con la gente que se presenta. Esos que ganan el concurso forman parte de la antología final. Cuentos para todos en 100 palabras, volumen 3. Vamos ahora. Está en Amazon, papel y en ebook. El ebook lo dejamos a $1 para que cualquiera pueda comprarlo en cualquier lugar del mundo. El papel, porque es la difusión en realidad. El papel es más difícil porque vieron lo que pasa con Amazon, le va a cobrar el envío. Yo lo pongo al precio más bajo que permite Amazon, que son $4. Pero ¿qué pasa? Sale 40 el envío. Sí. Por lo tanto, ahora estamos imprimiéndolo aquí en Argentina, para que por lo menos de Argentina lo tengan. Porque en otro lado del mundo, yo los tengo, porque una persona que está en Canadá, por ejemplo, que los realiza y que forma en mi grupo, los compra allí y la envía con otra persona y no pagamos gasto de envío. Es la única manera de tenerlo. Pero bueno, decía que, digamos, la idea básica, yo también en los cursos tengo un aula que se llama Mundo Escritores, una aula virtual mía propia, es trabajar lo que vos estás diciendo. Muy fuertemente en eso, en el tema de los ganchos, porque si no, empiezan a escribir cosas enigmáticas. Claro. Cosa que, otra cosa, ten en cuenta que debe ser historia conocida por todos, porque si yo cuento enigmáticamente la historia de mi carnicero, Seguro. nadie entiende de quién estoy hablando. Está bien, o que sea un hombre maravilloso. Lo contrario a lo que se necesita. Claro. Bueno, bien. ahí podríamos desarrollar la teoría de Humberto Eco sobre el lector ideal, ¿no? ¿Cuál es el lector ideal de cada microcuento, de cada microficción? Es muy interesante igual lo que estamos aprendiendo y lo que se va transmitiendo en este programa, porque ya que estamos con el tema de la verdad en este programa hoy, también se podría decir que cada una de estas microficciones es una instantánea de la verdad de ese proceso creativo que se tuvo, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Tiene mucho que ver con eso. Yo creo que en realidad todos queremos contar algo verdadero.
todos queremos hacerlo. Yo por lo menos trato de que por lo menos se cuestione la verdad de algo. ¿Mm? Vos me contabas, aprovecho yo en este momento, que yo incursioné en algo que me resulta muy atractivo para mí, y que es la micronovela. ¿Qué es la micronovela? No es una novela corta. Eso ya es más raro, Jorge. Claro, Ver, sí, me sí. encanta, a ver. La micronovela consiste en una novela compuesta por microficciones, es decir, cada historia empieza y termina, pero entre todas hay un hilo diegético que las va uniendo, personajes, tiempos, lugares. Es decir, yo puedo leerla alternadamente, pero si la leo todas voy a encontrar que hay una historia que se continúa. Las 1001 noches. Por ejemplo, exactamente. Esta es un poco la idea. Yo tengo 2 micronovelas. Una, mire, traje una por si tenía que leer, pero esta está agotada. Hice una producción de 200 ejemplares y se me agotaron. Ahora estoy buscando la versión 2. La versión 2, totalmente. Regalé más o menos unos 15 porque yo voy a escuelas. Me han invitado. 14 escuelas recorrí los últimos 2 años. Incluso la editorial me envió al encuentro de FAERA, que es la Federación de Educadores Privados de la República Argentina, a Mendoza, a costa de la editorial, para hablar de la microficción como recurso educativo. Y después de allí surgieron una serie de invitaciones a distintas escuelas. La última estuvo en Puerto Madryn, la última vez. Y de allí fui a bibliotecas, porque estuve 3 días, pero los 3 días aproveché a hacer 6 lugares diferentes. A 2 escuelas y 4 bibliotecas fui a hablar con escritores. Y bueno, el tema de la micronovela pega mucho. Y Crónicas Paranormales, que es un policial de suspenso, pero que busca tener un mensaje. Es historia de un equipo de investigación policial que accede a cuestiones que parecen vinculadas a la hechicería, a la magia negra, al culto demoníaco. En realidad hay atrás una racionalidad. Muy interesante, ahora nos dejó con la intriga. Sí, porque ahora ¿Cómo se llama, Jorge? Repetí. Bueno, va a salir la 2, que es mejor que la 1, y se llama Crónicas Paranormales. Crónicas Paranormales. Está en papel Muy y en ebook bueno. también, pero... Bueno, nos vamos a ir alejando de la Estamos a microficción 1000. Sí. para plantear ya el final del programa. Jorge, ha Sí. sido hermosa tu participación, te agradecemos muchísimo en un día bastante agobiante de calor y Sí, has venido terrible. de San Martín, pero la microficción te lleva a estos desafíos. Así que te agradecemos muchísimo tu participación. No, cierro diciéndoles que el agradecido soy yo, sino por ustedes brindarme este espacio. Me encantó y aprendí cosas escuchándolas maravillosas. Me encantó. Y vamos a ir leyendo cada tanto alguna Y yo microficción diría que aprovechando sí, esos textos. nos encantan las cosas cortas para poder, a veces los oyentes nos mandan adecuadas a poder leer. Claro, cuando los textos son muy largos no se prestan No siempre a la radio. podemos. Entonces Comprendo. la microficción Esto va es fantástico. Igual lo de fantástico la para hacerlo. micronovela me fascinó. Quedamos ahí con el porque interrogante. bueno, el fenómeno tribunal es una micronovela. Vamos a mi tener que novela invitarlo otra vez y que explique. Nunca la última. Sí, Me sí, parece sí, que sí. va a tener que explicar qué es Sí. la micronovela Porque, ahora bueno, quedamos es que yo ahí. creo que lo comprendí perfectamente. A ver, esto de que uno empieza haciendo cuentos, en el caso mío me pasó esto en la última, no la última, en la novela que salió del horno, y todos se empezaron a conocer entre sí. A los 2 años de estar escribiéndola dije, pero ¿puede ser de Dios que yo con este vicio novelesco, Hay que una se obra. empezaron a conocerse todos estos hombres y mujeres? Hay una obra silvana Es eso entonces. Sí. que es La Colmena, de José Claro. Caminosela, que yo siempre Claro. rendí homenaje, Tremendo. porque es una Tremendo. novela Yo lo hecha- circunscribo como máximo 300 palabras. Las mías no tienen más de 250. esta es Ese más es el larga. tema, ¿no? Que cada historia está en una página. Es maravilloso, Ah. es muy buen dato para muchos oyentes y oyentas que escriben y tienen esta cosa cabalgando entre el cuento y la novela. Muy bueno. Les recomiendo Leyendas Épicas de Camitán, que es el último mío. Les recomiendo a todos. Como es, lo dijiste muy Nunca rápido. será el último. No, bueno, espero que no. Decilo lento. Leyendas, son 35 leyendas de un país y con un lenguaje que inventé. Se llama Leyendas Épicas, porque son de aquella época o de un tiempo intemporal, inubicuo. Leyendas Épicas de Camistán. Y les puedo contar algo que Espectacular. nadie sabe y escucha. Miren, Dale. acá está el mapa de Camistán. En realidad esto es La Matanza dado vuelta. Ay, y esa es Hermoso, la verdad. Jorge, qué Nos vamos a la creatividad. música de despedida. Gracias, La Jorge. creación al poder.